Bienvenidos nuevamente a Agenda Médica, el diario de tu salud. Yo soy Dore Ferriz y a nombre de este maravilloso equipo de trabajo le doy la más cordial bienvenida a este espacio en donde le vamos a aclarar todas sus dudas. En este caso vamos a hablar mucho de la columna. Hoy se encuentra con nosotros un especialista en ortopedia y en traumatología. Él se llama Osvaldo Ballinas Ordóñez y pues le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Dore, gracias por habernos invitado. Y bueno, sí, efectivamente platicaremos hoy de ese pequeños huesitos de la espalda. Pequeños pero gigantes. Pero gigantes que nos sostienen y hacen que nuestro cuerpo se mueva perfectamente. Y yo sé que muchos en casita, que a lo mejor tienen familiares con este tipo de problemas, yo sé que les interesa el tema tanto como a mí, porque de la columna depende que estemos parados, que nos movamos, que nos duela o no la cabeza. Entonces, primero háblame, ¿qué es la higiene? La higiene de la columna es un término que se acuñó hace 10, 12 años y se acuñó para englobar toda una serie de acciones que tú tienes que hacer para cuidar tu columna. De acuerdo. Desde cuestiones tan sencillas como sentarnos, como pararnos, como caminar, hasta cuestiones de cómo mover objetos pesados. Esto nadie nos los enseña, Dore, y desafortunadamente hoy en día el hacer mal todas estas acciones o actividades de la vida diaria nos llevan a lesiones importantes de la columna. Algunas tan sencillas como un simple dolor, pero otras tan graves que terminan en cirugía. Entonces, tiene que cuidarlo. Claro, entonces la higiene de columna va encaminado precisamente a enseñarle a la gente una serie de acciones para cuidar la columna. Es decir, estamos hablando de medicina preventiva. Cuando llegamos a la medicina curativa, mi vida es grave. Sí. Hoy en día tenemos que hablar de medicina preventiva. De tal manera que el día de hoy, bueno, pues me gustaría platicar exactamente de algunos de los tips. Por esto nos podemos llevar 10 programas si gustas, pero hoy hablaremos específicamente de algunas cuestiones que son muy comunes y para entrar en tema, te voy a decir que la columna está dividida básicamente en algunas secciones, que son 4. Cervical, que es el cuello, dorsal, que es tu tórax, y lumbosacra, que es cintura hasta la colita. Okay. Cada una de estas tiene su patología específica, algunas creadas por nosotros, la tecnología, los celulares, el textear, siempre con el cuello abajo. O el barrer. El barrer. Como que la escoba se tiene que rediseñar, claro, ¿no? La escoba se tiene que rediseñar con un mango más largo. Sí, hay una área en medicina que me encanta que se llama ergonomía, que es adaptar los objetos a tu cuerpo, precisamente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque muchos de los objetos están hechos estándares y hay personas que miden 1,80 y hay gente que mide 1,50 y no puedes usar el mismo objeto. Tendríamos que empezar por hacer un nuevo diseño de muchas cosas, pero en general pues podemos ir mejorando algunas de las situaciones. Te comentaba, por ejemplo, columna cervical. Ok, vamos a empezar por esto. Vámonos por la parte de arriba del cuello. El textear. El textear. Tú ves a la gente, va en la calle, se para en un alto, inmediatamente flexiona el cuello para mandar un mensaje. Esto te lleva, el cuello no está hecho para que tenga una hiperflexión, es decir, que esté doblado constantemente. Esto te lleva a ponerle mucho estrés a los músculos del cuello, específicamente a los esternocleidomastoideos. Vengan esos 5, ya, o sea... Es un trabalenguas, pero bueno, son... Okay, sí. Déjalo nada más como músculos del cuello. El doctor lo mencionó. Sí. Y estos músculos a la larga van a crear una contractura muscular que te va a llevar a lo que se llama tortícolis, es decir, esos cuellos es horrible. Que te duele y no puedes... Claro. Es horrible eso, hasta cuando duermes dolores. Chueco, ¿no? Claro. Que dices, dormí chueco. Igual es estrés. Eso puede ser estrés, claro, se acumula mucho en esa parte y te lleva a una contractura importante. Pero la contractura importante también se refleja donde se insertan los músculos en la base del cráneo. Y eso te lleva a unos dolores impresionantes en la cabeza que muchas veces estás sentada y quieres
que truene algo Sí, para sí, que se sí, afloje. estirar. Y eso no se puede, eso te puede llevar a más lesiones del cuello porque estás forzando a tus vértebras a hacer movimientos que no están adecuados para eso. De tal manera que con el simple hecho de que subas un poquito tu celular y te excedes aquí arriba, Puedes ya cambiar. puedes cambiar la posición de tu cuello y no tener esto, que eso es importante. Segundo, hábito. Ajá. la posición cuando trabajas. Este es así. Sí, estás encorvada, bajas. No, normalmente la mejor posición es cuando tú estás trabajando. Si tú tienes tus brazos a 90 grados, tienes una buena visión. Y tu área de trabajo, tu visión de trabajo debe estar arriba, no en esta posición. Porque en esta posición forzas cuello y forzas ¿Sabes columna. qué hice yo? Ajá. Tengo la silla de mi escritorio, es más chaparrita que mi... Claro, así debe de ser. Sí, pero lo hacemos como al revés, ¿no? Yo no Lo hacemos al revés, porque si no, dejamos no me esta. estiro. La mejor posición cuando estás trabajando es caderas 90, piernas 90 y tus pies deben de estar apoyando en el suelo. No en la silla, no en las ruedas, sino en el suelo. Para que te dé estabilidad de tu tronco. Porque si los tienes volando, tu tronco no tiene estabilidad. Por eso para los niños, por Claro. ejemplo, es súper importante que sean sillas chiquitas. Chicas, para que ellos puedan pisar, ¿sí? Claro. Y esto tenga la posibilidad de estabilizar tu cuerpo, ¿sí? Súper. Son pequeños detalles, pero también Pero estas contracturas de acá, qué bárbaro, Pero duelen espérame. un buen. duelen muchísimo, pero espérame, hablemos de las bolsas. ¿Cuáles bolsas? Las bolsas que cargan las mujeres. Ay, pregúntame, yo traigo maleta ya con rueditas. Exacto. O sea, Imagínate que tú cargas una bolsa en promedio entre 5 y 7 kilos. ¿Qué tiene que hacer tu cuerpo para... tiene Irse que de compensar. ladito. Se va de lado. Entonces forzas unos músculos y estiras otros. De tal manera que esto a la larga te va a provocar dolores. Eso en ti como adulta. Traspólalo a los niños. bueno, no, por algo la mochila es como backpack. ¿Esa Así la debe de recomiendas? ser una mochila backpack o de rueditas. ¿Por qué? Para que cargue parejo. Claro, y de rueditas que el manubrio, Sea alto para que lo claro, pueda llevar. porque Ahora, si no también vas así, ¿no? la gran pregunta, ¿cuánto podemos cargar? ¿Cuánto podemos cargar? Híjole. Nadie nos dice, Dore. Yo creo que también va a depender un poco de tu actividad, de No, tus hábitos. Estoy hablando en mochilas o en bolsas. No tengo ni idea. Ahí te va. Normalmente es el 10% de tu peso corporal. Cuando menos. Ahora imagínate en los niños que llevan mochilas de 7, 8 Uy, kilos con el y back to pesan school. 35. Por Me siento favor, ¿no? culpable. Híjole, y con esto los voy a mandar a una pausa. No se despeguen, que eso se está poniendo buenísimo. Regresamos con más en la Agenda Médica. Ya estamos de regreso en Agenda Médica, el diario de tu salud. Seguimos hablando con el doctor Osvaldo Ballinas sobre toda la higiene que tiene que haber en la columna y justamente nos quedamos en el tema de los backpacks. De los backpacks. Híjole, sí, los niños llegan, entran de la escuela así, salen Y de la salen escuela así, así. con unos altos mochilones que les llegan abajo de las pompas. Lo Ay, único los que tú vamos. puedes cargar es entre 10 y el 15% máximo de tu peso. Para que no tengas problemas. Todo lo que exceda de eso, obviamente, te va a llevar a problemas. De tal manera que el problema en los niños no solamente es el dolor de espalda, sino que recuerda que los huesitos de los niños están en formación. Sí, mis vidas. Y entonces podemos deformarlos. Y ya vamos a crear un problema más grave que no solamente el dolor, que tendríamos que terminar en un proceso quirúrgico. Ay, no, Dios nos libre de eso. Entonces, esta higiene de la columna es precisamente para enseñarle también a los padres que no pueden ponerle a los niños mochilas de 10, 8 kilos, que les compren una de rueditas y que les quiten la maña a los niños, a los De jovencitos, cargarla de un solo lado. de cargarla cool. Muy cool, pero con muchos problemas. Claro. O sea, la backpack es para eso, para que se equilibre el peso y lo lleves en los dos hombros y no tengas que ir chueco para poder caminar. Claro. Porque si caminas chueco, no solamente tu columna, tus caderas y tus rodillas también van a sufrir, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, después de un día de cargar todo el día Claro. cosas, digo, yo se los digo porque Una computadora, las ¿cuánto cosas pesa, que yo no? cargo son mis hijos.
Ellos brincan sobre ti, que es Exactamente, diferente, ¿no? mamá. Sí, Y de repente Claro. caen 20 kilos encima, ¿no? claro. Sí es cierto que hay días en los que dices, bueno, ¿qué me pasó? Me atropelló un tren. Y no, la realidad de las cosas es que estuviste cargando mal todo el día, todas las cosas. Hasta recogemos mal las cosas, ¿no? Recogemos mal las cosas, barremos mal, trapeamos mal, cargamos objetos mal y obviamente todo esto se refleja en tu columna. Claro. Pero si nos vamos un poquito más abajo, los problemas más comunes: cuello y cintura, columna lumbar. Híjole, sí. Si tú me dices un poquito de estadísticas, te diría, Seguro Social en el 2014 te dice que 8 de cada 10 personas llegan a la consulta por problemas de lumbalgias. Si Sí a te eso le creo, aunas incapacidades, falta de productividad y tal, el problema es endémico, es muy grande. Pero vamos a hablar un poquito de sexos. Ok. Es más común en las mujeres que en los hombres. Por la barrida. Por muchas cosas. Por los taconcitos también. Ay, pero esos no los quites, No, Doc. son una maravilla y hacen ver a la mujer guapísima. Pero obviamente el tacón también es una situación de estrés para nuestra columna. Totalmente. Las mujeres que andan con tacones todo el día, Dios mío, son unas heroínas. Ah, sí son, Porque realmente, si tú con zapato plano andas en la calle, vas, vienes, caminas y llegas a la casa con los pies despedazados, imagínate las mujeres con un taconcito, ¿no? A mí me puede felicitar, doctor, porque yo traigo mi backpack Sí. con mis zapatos Ok. y normalmente traigo mis tenis puestos. Excelente. Y ya después, ¿no? Nada más me pongo Eso un sería lo ratito. ideal. No, es que si no, efectivamente, no y que acaba nada el más andes, día. sí, claro. Entonces, esto también nos lesiona la columna, pero también las rodillas. Claro. De tal manera que toda esta higiene no solamente es para la columna, hay que hacer higiene para todas las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Definitivamente. Enseñarnos a sentar tan sencillo. Usar el respaldo de las sillas. La mayoría de la gente se siente en el borde de la silla y cuando se recarga queda pandeada. Es que también hay que escoger bien la silla, porque mire, doctor, yo me voy a recargar. Y ya no llego. Ese es mi problema. Entonces ya mis 90 grados que queríamos lograr, pues no. Yo estoy totalmente de acuerdo. Las sillas ahora son más ergonómicas que antes, Sí, efectivamente. claro. Entonces vamos buscando algo. Y que los pies estén en el piso, eso es básico. Cuando levantamos algo, normalmente piernas rectas y flexionamos el tronco. Sí, es lo que hacemos. Lo peor, ¿sí? Porque a veces hasta para levantar un lápiz en esa posición, si lo levantamos en un movimiento brusco muy rápido, podemos lesionarnos y quedarnos con un dolor trabados ahí terrible. Entonces, ¿cuál es la mejor posición? Recta la columna, muy elegantes doblando las piernas y levantamos el peso con las piernas. Claro, porque las piernas finalmente tienen unos musculones. Claro. De hecho, Comparados son con la columna, ¿eh? Claro. O sea, y entonces las piernas pueden levantar los objetos pesados. Claro. Otro tip que es otra acción de higiene de columna. En lugar de cargar los objetos separados del cuerpo para no ensuciarnos, hay que pegarlos al cuerpo. Cualquier objeto, hasta una olla con agua, lo pegamos al cuerpo y el esfuerzo que hacemos es menor. ¿Sí? Ok, entre más cerca. Pues de hecho, Entre cuando más cerca. hacemos pesas, Claro. recargas el codo justamente por aquí para poder hacer. Para poderlo hacer y para evitar lesiones en los músculos. Claro, no haces la pesa Claro, así, ¿verdad? porque te puedes lesionar el hombro o te puedes lesionar el codo. Claro. De tal manera que esos pequeños tips te pueden ayudar muchísimo para evitar dolores de columna. Sobre todo las señoras que en la casa son verdaderas heroínas y trabajan lavando, planchando, cargando cubetas con agua, con ropa mojada, que son objetos muy pesados y que eso repercute en los dolores de espalda. De tal manera que todo esto son pequeñas acciones que vamos a lograr para cuidar nuestra columna y no llegar a tener que terminar en una cirugía y posteriormente cambiando toda nuestra calidad de vida, ¿no? Ahora, antes de llegar al corte, yo quiero que nada más me dé un breve como información sobre la gente. Le duele la espalda, ¿no? Y se toman un antiinflamatorio. Sí. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Qué es lo que, o sea, porque es Primero, una automedicación? La automedicación es malísima. ¿Por qué? Porque yo quiero saber por qué duele su espalda. Claro. No es lo mismo que le duela por un músculo a que le duela por un pinzamiento de un nervio
o que le duela por una hernia discal que a la larga va a pinzar un nervio. O sea, hay que hacer una buena evaluación. Todo dolor de espalda, por leve que sea, que dure más de 24 horas, requiere la atención de un médico ortopedista. ¿Para qué? Para que le pueda hacer el diagnóstico y decirle, hombre, no le pasa nada, es un simple músculo. O, cuidado, esto es algo más grave. Claro, a partir de hoy tiene que cambiar ciertos hábitos, que bla, bla, bla. Pero ¿sabes? O sea, lo más padre de este tipo de programas, y quiero compartirlo con ustedes, es que nos hace conscientes en el cotidiano sobre los hábitos que estamos teniendo. Hoy se habla mucho de los hábitos para comer, hábitos para quién sabe qué, hábitos para todas partes. Y cuando uno tiene las herramientas para mejorar su calidad de vida o el famosísimo bienestar, caray, tenemos dos opciones, o lo tomas o lo dejas. Yo les recomiendo que tomen esta decisión y sigan con nosotros. Después de este breve corte volvemos con más. Ya estamos de vuelta en Agenda Médica, el Diario de tu Salud. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Seguimos con el doctor Osvaldo Ballenas y justamente ahora ya nos toca hablar del tratamiento. Ya hablamos un poco de la higiene de la columna. Claro. Ahora, los tratamientos siempre dan miedo, doctor. O sea, si cuando te dicen cirugía de columna, uy, sí, da pelitos, ¿no? Claro. Tú decías algo antes de irnos al corte y decías, con la higiene de columna o lo tomas o te atienes a las consecuencias. Claro. Y realmente las facturas que nos pasan por no tomar la higiene de columna, créeme que es bastante fuerte. Un cambio de hábitos en tu vida puede marcarte muchísimo, sobre todo si eres una mujer deportista, si eres alguien que le encanta hacer deporte, te puede cambiar la vida para siempre, ¿no? De tal manera que obviamente los tratamientos, la idea es no llegar a la cirugía. La idea es que tú puedas recibir un tratamiento y puedas ir bajo ciertas condiciones. De tal manera que hoy en día los tratamientos ya no te lo da solamente el médico. Hoy en día es un equipo de gente que está a tu alrededor, desde la nutrióloga, porque si eres una persona gordita... No, pues y con la obesidad de nuestro país. Tenemos ese grave problema, pero desde los niños. Sí. Si tenemos padres gorditos, vamos a tener hijos gorditos. ¿Por qué? Porque pues es lo mismo. Por los hábitos. Los hábitos, volvemos a los hábitos. Entonces un buen nutriólogo que te pueda decir, ¿sabe qué? Usted va a comer bien hasta la saciedad, pero con estos alimentos que no le van a subir de peso. Entonces hay que apoyarse de un nutriólogo. Hay que apoyarse de un fisioterapeuta. Que un fisioterapeuta te ayude. ¿Por qué? Porque los medicamentos no lo hacen todo. Entonces, que te den un poquito de terapia física, rayo láser, ultrasonido, TENS, en fin. Que te ayude un psicólogo. Porque es importante. O la parte del estrés. La parte del estrés no tienes idea. Tú puedes ir, un día que vayas en la calle manejando. No, pues voltea, si yo soy de esas. Eso lo tienes. Voltea, la gente va en sus coches y van aquí apretados y los brazos así. Eso te lleva a una carga de trabajo. Una carga a todos tus músculos, de tal manera que también es importante un psicólogo. Y claro, obviamente el médico especialista. El médico especialista que va a decidir si realmente el problema lo podemos tratar con esto o tienes que llegar a cirugía. ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso en el tratamiento? Ya lo mencionabas, los antiinflamatorios, pero combinados con relajantes musculares. Pero esos te truenan, ¿no, Doc? ¿Qué tenemos? El antiinflamatorio le pega a tu estómago. Sí, el antiinflamatorio en tu estómago, la gastritis, lo que se llaman gastritis medicamentosas. Si tú me dijeras que la mayoría de los pacientes nada más van a tomar el medicamento que yo les voy a recetar, sería yo feliz. Pero la mayoría de los pacientes toman medicamentos para la diabetes, para la presión, o sea, sí, son multitratados, es una bomba. Entonces, si volvemos y hablamos un poquito de los antiinflamatorios, hay que utilizar antiinflamatorios que sean los menos agresivos y que sean de una sola dosis. Es decir, hoy en día se llaman monodosis. Voy a tocar un poquito cuál sería el medicamento ideal. ¿Es una inyección? No, son tomados. Y yo así, pero ahí te va. Hoy en día, los médicos hablamos del medicamento ideal. Y el medicamento ideal tiene que ser un medicamento que sea monodosis, es decir, que lo tomes una vez al día.
No es lo mismo que tú te tomes una tabletita en la mañana o que te diga, te vas a tomar 6 tabletas a lo largo Claro, del porque día. entonces otra vez hábito. El apego al tratamiento es malísimo. Entonces, con una sola dosis, el medicamento ideal, que sea combinado con otros medicamentos, para que no tengas que tomar 8 medicamentos. Claro. Que sus efectos secundarios sean lo menos Mínimo. posibles, ¿sí? Y que costo-beneficio sea mínimo. Ese sería el medicamento ideal. No lo tenemos, pero ya vamos para allá. Hoy en día tenemos medicamentos como el Meloxicam, que es un excelente antiinflamatorio suave con tu estómago de una sola dosis. Y los relajantes musculares que son necesarios, que esos te pegan durísimo, te duermen y tal. Hoy en día utilizamos básicamente un relajante muscular que se llama Carisoprodol, que es un relajante de asta posterior, no te duerme tanto. Ay, sí, porque una te tomas el maravilla. relajante muscular y andas así. Claro. Así vas a trabajar y No, deja de eso, vas manejando y Ay, vas sí, cabeceando, ¿no? es Terrible, claro. peligrosísimo. Las gentes que trabajan con maquinaria hay que tener mucho cuidado con que los sí tratamientos. pierdes la sensibilidad y también Por pierdes supuesto. los reflejos. Por supuesto. Estos medicamentos hoy en día en el ámbito médico los conocemos como medicamentos monodosis. Específicamente utilizamos uno que es muy usado, que es el dorsal, que ayuda mucho. Pero obviamente hay que individualizar dosis, hay que Claro, individualizar al dependiendo del paciente, peso. claro. Y obviamente tienes que mandarle sus ejercicios para espalda, que bajen de peso, en fin, ahí entra todo tu equipo. Con esto nosotros podemos evitar la cirugía. Y cuando ya no hay posibilidades, mi vida, Sorry, resonancias man, magnéticas, claro. cirugías. La cirugía también ha cambiado. Sí, vi por ahí una que es como la paroscopía, Así ¿no? se llama, cirugía percutánea de columna. Hoy en ¿Percutánea? día, de columna. Ok. Ya no abres. Ahora lo haces a través de lentes y a través de un lente y una incisión de unos 2 centímetros. Y lo mejor, lo haces con anestesia local. Te puede dar resultados Ay, no, yo me muero. maravillosos. ¿Sí? Sí, claro. El anestesiólogo te seda, pero ya se hace con anestesia local. ¿Ha mejorado? Sí. La mejor cirugía no es nada a comparación de que no te hagan nada. Las cirugías son buenas, sí, pero es mejor nunca operar. Ah, no, bueno, Entonces, sea, definitivamente, pero también hay casos en los que, bueno, ya es inevitable. Ya no puedes, pero esos casos son porque han llegado precisamente al hecho de nunca cuidar la columna, No, ya hay gente que tiene la columna ya tan mal tan desgastada. que no puede abrocharse un botón. Sí, o subir los hombros porque se les duermen las manos, los hormigueos, han perdido fuerza, pero también en las piernas, las famosas lumbalgias. Uy, ay, no, esas son horribles, que te duele hasta acá, ¿no? Se te duermen hasta los dedos de los pies. Entonces, esos pacientes seguramente son quirúrgicos, son candidatos a cirugía. Abierta, cerrada, eso lo decidirá su médico. Pero antes de llegar a eso, démosle su tratamiento, démosle un buen tratamiento, hagamos higiene de columna y evitemos llegar a esas situaciones, ¿no? O sea, hay opciones alrededor Hay opciones de la cirugía. alrededor de la cirugía, hay opciones. Ahora, ¿qué pasa cuando los discos? Porque hay unos discos entre, ¿no? Una Entre vértebra vértebra y vértebra hay discos, claro. hay discos. ¿Esos discos ya tienen, pues, trasplantes? Sí, hoy en día ya tenemos lo que se llaman prótesis de disco. Se pueden poner cirugías de caballo, mi amor, porque te abren, te sacan vísceras, ponen las... ¿Te va bien? Sí, tienen buena sobrevida, pero no es lo mismo a tu disco natural. De tal manera que sí se pueden hacer. No hablemos de costos porque te irías de espalda. Una Imagino. prótesis de disco Y no, mi alrededor espalda de 8,000 no, días. doctor, vaya a ser, déjame, mejor caigo de pechito. Sí, mejor. Hay que aprender hasta Claro, caer. Hasta caer, eso es cierto, hay que aprender hasta caer. Pues es que sí, porque hasta un Claro. accidente, si hay un accidente, pues es importante visitar a tu médico. Doctor Osvaldo Ballenas, gracias por Al estar aquí con contrario, mi nosotros. Yo te voy a pedir el favor que regreses, qué rica entrevista. Yo creo que sí, si tú me invitas, aquí estaremos. Es tu casa. Dori, por favor, gracias. Muchísimas gracias, Gracias Osvaldo, de a ti, todo que corazón. tengas buen día. Gracias a ustedes también, queridísimo televidente. Gracias por dejarnos entrar a la comodidad de sus hogares. Yo soy Dore Ferriz y ya no este maravilloso equipo de trabajo. Me despido y los invito a que nos acompañe en la próxima emisión. Hasta la próxima. Cuando llegamos a la medicina curativa, mi vida es grave. Sí. Hoy en día tenemos que hablar de medicina preventiva. De tal manera
que el día de hoy, bueno, pues me gustaría platicar exactamente de algunos de los tips. Por esto nos podemos llevar 10 programas si gustas, pero hoy hablaremos específicamente de algunas cuestiones que son muy comunes y para entrar en tema, te voy a decir que la columna está dividida básicamente en algunas secciones, que son 4. Cervical, que es el cuello, dorsal, que es tu tórax, y lumbosacra, que es cintura hasta la colita. Okay. Cada una de estas tiene su patología específica. Le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Dore, gracias por habernos invitado. Y bueno, sí, efectivamente platicaremos hoy de ese pequeños huesitos de la espalda. Pequeños pero gigantes. Pero gigantes que nos sostienen y hacen que nuestro cuerpo se mueva perfectamente. Y yo sé que muchos en casita, que a lo mejor tienen familiares con este tipo de problemas, yo sé que les interesa el tema tanto como a mí, porque de la columna depende que estemos parados, que nos movamos, que nos duela o no la cabeza. Entonces, primero háblame, ¿qué es la higiene? La higiene de la columna es un término que se acuñó hace 10, 12 años y se acuñó para englobar toda una serie de acciones que tú tienes que hacer para algunas creadas por nosotros. La tecnología, los celulares, el textear siempre con el cuello abajo. O el barrer. El barrer. Como que la escoba se tiene que rediseñar, claro, ¿no? La escoba se tiene que rediseñar con un mango más largo. Sí, hay una área en medicina que me encanta que se llama ergonomía, que es adaptar los objetos a tu cuerpo, precisamente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque muchos de los objetos están hechos estándares y hay personas que miden 1,80 y hay gente que mide 1,50 y no puedes usar el mismo objeto. Tendríamos que empezar por hacer un nuevo diseño de muchas cosas, pero en general pues podemos ir mejorando algunas de las situaciones. Cuidar tu columna. Desde cuestiones tan sencillas como sentarnos, como pararnos, como caminar, hasta cuestiones de cómo mover objetos pesados. Esto nadie nos los enseña, Dore, y desafortunadamente hoy en día el hacer mal todas estas acciones o actividades de la vida diaria nos llevan a lesiones importantes de la columna. Algunas tan sencillas como un simple dolor, pero otras tan graves que terminan en cirugía. Entonces, hay que cuidarlo. Claro, entonces la higiene de columna va encaminado precisamente a enseñarle a la gente una serie de acciones para cuidar la columna. Es decir, estamos hablando de medicina preventiva. Bienvenidos nuevamente a Agenda Médica, el diario de tu salud. Yo soy Dore Ferriz y a nombre de este maravilloso equipo de trabajo le doy la más cordial bienvenida a este espacio en donde le vamos a aclarar todas sus dudas. En este caso vamos a hablar mucho de la columna. Hoy se encuentra con nosotros un especialista en ortopedia y en traumatología. Él se llama Osvaldo Ballinas Ordóñez y pues